Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia para este nuevo foro por la libertad con Ah, motivo del 10º aniversario de Benamérica. no disponible. Eh, Revise, mira, a ver. Momentico que tengo que abrir esto para... Es que mientras estamos grabando se mete esto. Perdonen, esta imagen se atraviesa. Por favor, pongan en mute sus micrófonos. Repito, bienvenidos todos entonces para este foro, continuando con el ciclo de foros de la libertad y con motivo del 10º aniversario de Benamérica. Le agradecemos a todos y agradecemos en especial al almirante Héctor Ramírez Pérez, quien nos va a tocar el tema hoy de el natalicio del Libertador y el Día de la Armada, con motivo del 24 de julio que las dos fechas coinciden. Entonces, dicho eso y agradeciendo, entonces les presento al almirante. El almirante Héctor Ramírez Pérez, graduado en el año 1974, especialidad en electrónica y armamento, ocupó todos los cargos operativos en diversos buques de la Armada durante 18 años hasta ocupar cargo de comandante de buques de línea. Entre el año 1994 y 96 se desempeñó como representante permanente en la Organización Marítima Internacional en Londres. El año 1996 asciende al grado de contraalmirante y ocupa el cargo de director de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas por 3 años. En el año 1999 es comandante de guardacostas y dirige las operaciones de rescate naval durante el deslave de Vargas. En el año 2000 asciende al grado de vicealmirante y ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor Naval. En el año 2002, 11 de abril, efectúa manifestación en contra de las acciones del presidente Hugo Chávez en compañía de 11 generales y almirantes. Designado ministro de la Defensa en el gabinete temporal de Pedro Carmona, está en el 12 de abril del 2002 sometido ante juicio de mérito por el Tribunal Supremo de Justicia por supuesto delito de rebelión militar con sentencia absolutoria. En octubre del 2002, en compañía de un grupo de 15 generales y almirantes, participan en un pronunciamiento e inician la protesta pública en la Plaza Francia de Altamira. Y en diciembre del 2004 decide salir al exilio, ya que en noviembre habían detenido a los comisarios Simonovic, Vivas y Forero para iniciar juicios sobre lo ocurrido el 11 de abril de 2002. Y la intención era anular mi sentencia absolutoria del TSJ para someterme, perdone que estoy leyendo la información que él me envió, a un nuevo juicio por otros supuestos delitos como en efecto ocurrió. Agradecemos al almirante Héctor Ramírez Pérez, entonces su amabilidad de darnos esta clase recordatoria sobre los diferentes hechos históricos del 24 de julio. Adelante, almirante. Micrófono. Micrófono, almirante. Ok. Ya, ya, me oyen, perfecto. Sí, Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación, gracias por tu presentación. Este, no pienso, no pretendo dar una clase magistral. Vamos a hablar como sobre una fecha importante, que es el día de hoy, 24 de julio, que se conmemoran dos fechas importantísimas para Venezuela. Primero, el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, y luego la batalla naval del lago de Maracaibo, que fue tomada también como punto de partida o punto de celebración del Día de la Armada de Venezuela. Y también de la Armada de Colombia. La Armada de Colombia está festejando, está de fiesta el día de hoy, igual que nosotros. Ese fue el punto de partida eh, de esta gran batalla que se celebró en este día.
Pienso más que todo hacer un conversatorio, relatar hechos históricos, comenzar hablando del Libertador. Y quisiera, antes de todo, darle las gracias a los asistentes de esta conferencia. Muchas gracias. Veo caras conocidas, hay el almirante Comiso, hay varios oficiales de la Armada que están presentes, a quienes les extiendo un abrazo y un abrazo para todos. Quiero darle las gracias también a Beniamérica, que fue la que patrocinante de esta actividad con motivo de su 10º aniversario. Muchos de los presentes a lo mejor no saben lo que es Beniamérica. Yo voy a darle un pequeño reflejo de lo que es Beniamérica, que hoy está cumpliendo 10 años. Está integrada por unos hombres y mujeres de altísima calidad, casi todos, o la gran mayoría, expetroleros y profesores universitarios, decanos de universidades, con grandes virtudes que durante 10 años vienen trabajando y pensando sobre el futuro del país. Ese futuro que todos añoramos y que esperamos muy pronto verlo. Y estoy seguro que Beniamérica ahí pondrá pues su grano de arena en esa recuperación de ese nuevo país que todos soñamos. Para comenzar, quisiera hablar del Libertador. Hablar del Libertador Simón Bolívar son palabras muy grandes. Son muchas páginas escritas, muchos libros escritos, mucha historia escrita. Quiero decirle que nació un 24 de julio de 1873 y murió un 17 de diciembre del año 1830. Apenas tenía 47 años de edad, muy joven. Entonces, ese es el hombre que queremos hablar. Para hablar del Libertador tendríamos que hablar de dos personas, una misma persona, pero dos facetas completamente diferentes. Hablemos del militar y también del estratega, del político, de la persona que puso su mente para un ideal como es la liberación, la libertad de toda América y la unión de América. Ese era su gran ideal. Si comenzamos a hablar del Bolívar, el militar, su carrera militar activa, digamos así, de gran combate apenas fue de 15 años. Digamos que sus combates comenzaron entre 1811 o 1813, en verdad, hasta 1830 o 1824, que fue la última batalla. Pero en ese lapso, Bolívar, como militar, participó en más de 430 batallas o conflictos armados. Hay que verle la cara a lo que significa eso. Y todas estas batallas y todos estos conflictos armados eran solamente bajo un lema: la libertad. La libertad, la añorada libertad de los pueblos, que es la que todos queremos y la que todos perseguimos. Entonces, ese militar que lo estamos analizando, podemos verlo que en ningún momento se desvió de su norte, se desvió precisamente de su línea donde quería llegar, que era unir toda América. Si recordamos la Primera República se inició en 1813, cuando él sale de Cúcuta y marcha hacia Caracas, y también está que fue la gran campaña Admirable. Ahí fue sus primeras batallas donde él ve el sueño del libertario y lo ve llegar. Pero como todo militar, en todas esas batallas también hubo derrotas. Pero Bolívar supo sobreponerse a todas esas derrotas. Esas derrotas no eran como otros que los derrotan y se van al exilio y luego desaparecen del mapa político. Bolívar se iba, agrupaba sus fuerzas, seguía con su ideal, volvía a unir y volvía otra vez a la campaña. Y así lo vemos a ese Bolívar que se reúne en el Congreso de Angostura. 1819, después de haber caído la Primera República y la Segunda República. Pero ahí comienza el Bolívar libertario. Cuando se reúne el Congreso de Angostura, en 1819, ahí es donde él plasma su sueño y habla de Colombia. Porque ese Colombia, que ahorita le decimos Gran Colombia, por era la Colombia de Bolívar. La Colombia de Bolívar que él soñaba y que imaginaba una Colombia con una capital, aparte inclusive de Bogotá, que después
no sabía dónde la iba a poner, pero ese era su sueño. Y de ahí parte a su campaña, su gran campaña. Y sale por los llanos, se va por los llanos, ahí se une con Páez. Luego se une con Santander. Y en mismo 1819 cruza los Andes, una obra maestra de la estrategia militar, cruzar por ese paso, habiendo unos pasos más fáciles por el llano, pero que él sabía que la única forma de ganar era a través de la sorpresa. Y hace el paso de los Andes, una campaña que sinceramente todos los analistas militares las tenemos que estudiar para ver cómo ocurrió esa travesía y llegar luego a la parte de Colombia, de la actual Colombia, que en aquel tiempo se llamaba Cundinamarca. Bogotá y Cundinamarca, era lo que existía en ese tiempo. Y entonces su batalla en el pantano de Vargas, ahí lucha, triunfa, sigue con la batalla de Bogotá, entra después a, a Bogotá triunfante y de ahí se establece entonces en Bogotá para desarrollar su estrategia, desarrollar su pensamiento, desarrollar su anhelo, desarrollar lo que siempre ha soñado para América, que era la libertad y la unión. Bolívar ahí convoca luego en 1821 el Congreso de, de Cúcuta. Ahí nace la primera constitución. Bolívar era un estratega y nunca dejó de cumplir con las normas. Él decía que primero habría que hacer las normas, las leyes de un país para que ese país pudiera tener fortaleza y cumplir con las normas de ese país para que fuera próspero, como él lo soñaba. Y ahí sale la primera constitución de 1821 y sale por primera vez Colombia. Colombia, de la cual fue nombrado presidente y su vicepresidente era el general Santander. Esos dos hombres se unieron y comenzaron durante un largo periodo a planificar luego las conquistas. Y sale después, Santander se va a pelear con la parte de la costa y Bolívar con su sueño, persiguiendo su sueño, se va hacia el sur, pensando en Quito, Perú. Entonces, ese es el Bolívar. Estamos hablando que entre esas batallas, las más importantes de esas batallas, desde 1813, está la campaña Admirable, que todos conocemos la campaña Admirable, que esa fue la que salió de allá de Cúcuta hacia Caracas, y ahí fue también se le dio por primera vez el nombre de Libertador. Luego ahí estaba la batalla de Araure, la batalla de la Puerta, la batalla y así siguió hasta que cayó la Segunda República y tuvo que replegarse y volver nuevamente. La batalla, después tuvo la batalla de Carabobo y en muchas, la batalla de Bomboná, Pichincha, y Junín y Ayacucho fueron sus grandes batallas. Ese es el Bolívar militar, un Bolívar que no tuvo un gran desprendimiento de sus bienes para unirse a esa lucha y un Bolívar que siempre lo admiramos y por eso es el libertador. Pero también tenemos que ver el Bolívar político, el Bolívar estadista, el Bolívar constitucionalista, el Bolívar estratega, ese Bolívar que siempre estaba pensando no solamente en cómo ganar la batalla, cómo conquistar, cómo vencer al enemigo, sino que estaba pensando también en cómo restablecer el orden, cómo poder normatizar el orden bajo una constitución, bajo unos lineamientos y cómo crear un mecanismo ideal para que esa batalla, ese triunfo se convirtiera después en un Estado libre. Ese Bolívar, bueno, escribió muchas constituciones, entre esas la Constitución de Bolivia, pero hay demasiados escritos, estamos hablando de las proclamas, todas sus proclamas, todos sus discursos, todos sus cartas, todas ese escrito, ese tesoro escrito que atesoramos nosotros actualmente, nos da unas grandes enseñanzas y lo hemos analizado en mucho tiempo para ver a ese gran hombre. Hoy estamos celebrando su natalicio.
un año más, 400, un año más de su natalicio, pero también un día como hoy ocurrió la batalla de Carabobo. Estamos hablando del año 1823, año 1823. La batalla de Maracaibo. Bolívar, presidente de Colombia, vicepresidente. Recordemos que Bolívar era presidente de Colombia desde el año 1821 y para el año 1823 era presidente de Colombia. Estaba pensando, soñando sobre la conquista del sur y ordena a su vicepresidente, que era el general Santander, para que se encargue precisamente del problema que estaba ocurriendo en la costa. Recordemos a lo siguiente, para esa época, poniéndonos en contexto de esa época, la costa era un gran problema. Cartagena se liberaba, pero después caía. Caía y se liberaba, ¿por qué? Porque siempre venían desde Cuba, venían los grandes barcos y siempre tomaban los grandes puertos. Tenían una superioridad numérica y con facilidad volvían a retomar, ¿eh? Esas fortalezas que estaban en los puertos. Y entonces estaba Cartagena, estaba Riohacha. Riohacha tuvo varias guerras, varias libertades. Y Riohacha fue inclusive incendiada, fue acabada precisamente en esos conflictos. Luego estaba Maracaibo, luego pasamos a Coro, Puerto Cabello. Esa era la franja que quedaba precisamente para donde los realistas constantemente retornaban de Cuba, donde tenían su gran centro de suministro, y de ahí venían y reforzaban estas guarniciones. Para ese año 1823 estaban, sí, como decía por lo menos, muy bien Arturo Ural Pietre, dijo una vez, que si no se hubiese dado la batalla naval del Lago, que si no hubiésemos triunfado en la batalla naval del Lago, que si hubiésemos perdido nosotros esa batalla, automáticamente los realistas tenían el camino servido para meter todos los pertrechos por el sur del lago de Maracaibo, subir hacia Cúcuta y llegar hasta Bogotá, y se podía haber perdido todo el esfuerzo del Libertador. Por eso era importante esa batalla. Pero esta batalla se la dan precisamente al general Santander, quien designa a un hombre formidable. Designa a un hombre para que vaya a encargarse de esa batalla. Santander nombra tres, tres frentes, tres frentes terrestres y uno marítimo. Esos frentes terrestres estaban bajo el mando precisamente del general Rafael Urdaneta, que era el que iba a dirigir toda esa parte terrestre para tomar Maracaibo. Pero la parte marina se la dio precisamente al almirante Padilla. ¿Quién era el almirante Padilla? ¿Quién era ese hombre a quien se le dio esa responsabilidad? El almirante Padilla era un pardo, o sea, hijo de una india guayú y de un negro esclavo. Era un pardo que a los 14 no tuvo estudios, nunca fue a una escuela, que a los 15 años, 14 años se embarcó como mozo en un navío español de la Armada Español y fue a navegar. O sea, su arte naval lo aprendió en el quehacer diario a bordo de los buques de la Armada Española. A los 20 años estaba a bordo de un navío y participó en la batalla inclusive de Trafalgar. Ahí fue preso, fue herido, fue preso. En Trafalgar tuvo 3 años preso, estuvo preso en Inglaterra, y luego de 3 años que lo liberan a un intercambio de prisioneros, regresa a Cartagena. Regresa a su tierra y en Cartagena lo nombran entonces comandante del fortín de Cartagena, y ahí comienza su lucha militar. Participó en la independencia de Cartagena en 1811, estuvo y se une a la parte libertaria. Bolívar lo había ascendido al grado de coronel. Para ese tiempo no existían grados marinos. Para ese tiempo todos los grados que asignaba el Libertador eran grados terrestres, coroneles, generales de brigada. Y el grado que tenía para ese tiempo Padilla era de coronel. Luego lo ascienden a general de brigada, y es que cuando sale en la expedición para hacer esa parte de esa expedición. Esa batalla no la voy a narrar yo porque sería muy fastidioso. Conseguí
un video extraordinario hecho por la Armada de Colombia hace 10 años y que lo vamos a utilizar como parte didáctica para ver cómo fue esa batalla. Y ahí se la estamos poniendo. Falta volumen. ¿Cómo? Realistas se ponía en riesgo la independencia y la libertad de la nueva república. El general español Francisco Tomás Morales había derrotado al coronel José Sardá en Sinamaica y se disponía a continuar su avance de reconquista sobre Cúcuta. El general patriota Rafael Urdaneta tan solo podía contener el avance realista, puesto que ellos contaban con suministros y provisiones que llegaban desde Maracaibo y España, escoltados por la flota real. El general Francisco de Paula Santander, observando la necesidad de controlar los mares para ganar la guerra en tierra, designó al general de brigada José Padilla, comandante del tercer departamento de Marina de la Gran Colombia, para que liderara la flota naval patriota y terminara de una vez por todas con la hegemonía real en las aguas del lago Maracaibo. Para la heroica misión, el general Padilla contaba con 4 bergantines, 9 goletas, 3 flecheras, 2 lanchas y un bote. Asimismo, con el fin de continuar su ofensiva de reconquista, el Imperio Español designó al almirante Ángel Laborde y Navarro, quien zarpa desde Cuba con refuerzos, teniendo bajo su mando 4 bergantines, 9 goletas, 3 flecheras, 2 lanchas, un bote, 2 bailebotes, 5 faluchos y 7 piraguas. El día 15 de marzo de 1823, el general Padilla zarpa de Cartagena en dirección hacia Los Taques, dando inicio de esta manera a la contienda naval más importante hasta ese año en la Gran Colombia. La flota naval patriota arriba a Los Taques el día 4 de abril, con el fin de cruzar la barra de Maracaibo, de tal manera que lograra tener acceso directo al corazón del enemigo, el cual era la ciudad de Maracaibo, fuente de abastecimiento de los realistas. El día 8 de mayo, el general Padilla ordena el avance sin detención sobre la barra. Mientras tanto, el ejército español apostado en el Castillo San Carlos se prepara para evitar el cruce de los patriotas. Minutos más tarde, al divisar en el horizonte, los españoles observan que la flota patriota se acerca y desde el castillo se da la orden de fuego a discreción con la artillería. ¡Fuego a discreción! La flota naval patriota logra el heroico objetivo de cruzar la barra. Sin embargo, durante el forzamiento, el bergantín Gran Bolívar encalla, recibiendo 15 impactos de cañón, quedando neutralizado. ¡Todos atentos! ¡Sí, señor! El 14 de mayo los patriotas fondean en Punta Palma, teniendo contacto con la flota realista, logrando ponerla en fuga. Luego de 3 encuentros parciales con la escuadra española, la flota colombiana se apostó en Moporo con el fin de reabastecerse. El 30 de mayo en la Ceibita, Padilla se encontró con el coronel Manuel Manrique, comandante de las tropas patriotas, con quien coordinó el ataque en tierra. El general Padilla recorre Gibraltar, Corona y Quiriquire, agregando voluntarios y preparándose para el combate final. El 14 de junio llega a los puertos de Altagracia y allí permanece hasta que el día 16 de julio recibe la noticia de la llegada del almirante Ángel Laborde con refuerzos españoles. En poco tiempo, Padilla recibe una nota del almirante Laborde diciendo: General José Prudencio Padilla, julio 17 de 1823. Participo a vuestra señoría, que me hallo con medios muy sobrados para conseguir su total exterminio, si estos fuesen mis deseos y mi intención. Pero solo ansío por ver cesar los males de la guerra y evitar la efusión de sangre. Por lo tanto, y ante todas estas cosas,
propongo a vuestra señoría una honrosa capitulación. Firmado, Almirante Ángel Laborde y Navarro. Sin vacilar y con la frialdad de un verdadero hombre de mar, el general Padilla envía una carta a Laborde respondiendo: Almirante Ángel Laborde y Navarro, 19 de julio de 1823. Aseguro a vuestra señoría que no le daré la molestia de venir a recibir mi saludo muy distante de este apostadero. Iré por el camino de la gloria a encontrarlo. Firmado, General José Padilla. El 24 de julio, día de la batalla, el general Padilla habla a toda su tripulación diciendo: Compañeros, os aseguro la victoria, porque este es el último esfuerzo de nuestro agonizante enemigo. Vuestro general os acompañará como siempre hasta perder su existencia, confiado en vuestro valor y la justicia de nuestra causa. ¡Colombianos! ¡Morir o ser libres! A las 10:30 de la mañana, Padilla da sus últimas órdenes de coordinación y finalmente a las 2 de la tarde da la orden de combate y ordena el avance. Con la brisa a su favor, los buques republicanos se lanzan velozmente sobre la escuadrilla española que seguía al ancla, en espera del terrible choque. Para el ataque, el general Padilla dispuso de 2 líneas a los flancos, siendo la derecha la encargada de evitar la huida. ¡Todos atentos! ¡Fuego! While extremists attack our democracy, attack women's freedoms, and corporations gouge our families at every turn, typical politicians do nothing. I'm Rodney Jacobs, Army captain and community leader. I'll stop the extremists for your family and mine. Hola. Comunícate en inglés fácilmente. Usa Grammarly para comunicarte de forma ¡Desplieguen velas! ¡Velas desplegadas, señor! ¡Batería a estribor! ¡Como ordene, comandante! ¡Alisten los cañones! ¡Sí! ¡Alisten cañones! ¡Cañones listos, señor! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Hemos dado descanso, señor! ¡Bien hecho! ¡Por este costado! ¡Todos atentos! ¡Fuego! ¡Abandonen el barco! ¡Sí! ¡Abandonen el barco! Hay enormes explosiones, humo denso, pero en poco tiempo se vislumbra el curso de la batalla. La tripulación del bergantín San Carlos, el mayor de los buques españoles, se lanza al agua en busca de la costa. Como consecuencia del ataque patriota, la mayoría de unidades enemigas fueron destruidas, otras capturadas, y solo 2 goletas logran escapar. El jefe de escuadra Ángel Laborde abandona apresuradamente la batalla y se dirige al castillo de San Carlos, donde se embarca de regreso a Cuba. La batalla de Maracaibo selló definitivamente nuestra independencia, y así el libertador Simón Bolívar pudo emprender posteriormente las campañas del sur. El 24 de julio de 1823, el general José Padilla y sus valientes hombres abrieron el gran libro de la historia para escribir sus nombres en fuego sobre las aguas del lago Maracaibo, cumpliendo hasta el día de hoy 191 años de gloria en el que la Armada Nacional de Colombia protege el azul de la bandera.
Bueno, luego de ver este video, primero quiero agradecer a la Armada Colombiana por este excelente trabajo. Y sería interesante analizar ahora un poco el video. Así fue la batalla. Una batalla donde en aquella época los barcos tenían que estar casi a la par, casi tocándose para poder entrar en batalla. Y así era la batalla. Pero a veces contar la batalla en 10 minutos es fácil, pero esa batalla o esa campaña duró casi 4 meses. Estamos hablando de que el almirante Padilla zarpa de Cartagena el 15 de marzo y la batalla final fue en el 24 de julio. Estamos hablando que en la travesía desde Cartagena hasta pasar por la barra de Maracaibo fueron casi 20 días de travesía. Y otra cosa, hay que decir que cuando se llega a la barra de Maracaibo, nosotros los marinos sabemos que la barra de Maracaibo es muy estrecha y se forman bancos de arena por todos lados. Hay que ser un vaquiano, hay que tener un vaquiano. En aquel tiempo se recuerden que solamente no había ningún tipo de medio para poder pasar, no había señalización. Ese pasaba con vaquiano, eran los marineros que eran vaquianos que se ponían en la proa para ver las profundidades o con sondas a mano comenzar a ver por dónde estaban pasando. Tenían que hacerlo a muy baja velocidad. Y sin embargo, eso lo hizo el almirante Padilla, que siempre en el video se le dice general porque era general. Entonces, esa es la batalla. Cuando llega después, que pasa por la barra, que ahí se queda el bergantín Bolívar, y llega a Punta Palma. En Punta Palma entabla combate con ciertos buques realistas que estaban ahí, pero no eran los principales. Acuérdense que los otros estaban bajando desde Cuba. Venía el almirante Laborde con su buque desde Cuba para defender Maracaibo. Sin embargo, después entra al sur del lago. Usted se imagina, después que uno entra al sur del lago con una flotilla, la única forma de salir del lago es otra vez por la barra de Maracaibo. Sin embargo, él se consigue con el coronel Manrique, Manuel Manrique. Coronel Manuel Manrique era el comandante militar, digamos, de esa parte el coronel Manuel Manrique le pasa tropas. Y todo ese mes que tuvo la escuadra libertadora de Padilla en el sur del lago, fue buscando refuerzos, preparándose. Pero no solamente eso. Luego llega hasta los puertos de Altagracia, y cuando llega a los puertos de Gracia, que los puertos de Altagracia están muy cerca ya de Maracaibo, es cuando viene el intercambio de cartas y ya él está preparado. Pero no solo está preparado, no se puede zarpar en cualquier momento con esos buques de vela. Él esperó a las 2 de la tarde, que cambiaron los vientos, que ya no se entraba, sino que se salía de la barra, y a las 2 de la tarde él emprende la batalla y consigue a muchos de los barcos españoles o realistas, los consigue fondeados. O sea, estaban fondeados, no tenían propulsión, porque la ventaja la tenía él porque tenía los vientos a favor. Y entonces se establa la batalla. Es importante decir que esta campaña, que se ve corta en el lago de Maracaibo, no solamente llegó ahí, sino que después Padilla tuvo que... Bueno, algo importante de la batalla del lago de Maracaibo. Fue la única batalla donde hubo capitulación. O sea que el capitán general Tomás Morales designó una comisión para que firmara la capitulación. Y hubo una capitulación firmada donde decían que habían perdido y Morales se retiraba. Morales después se fue a Cuba. Pero el almirante Padilla siguió después hacia Puerto Cabello, quedaba Puerto Cabello todavía. Y eso sería otra historia. Puerto Cabello, por la parte naval, Padilla hace el bloqueo naval, y la parte terrestre que la hace el general Páez, quien es el que toma el castillo de Puerto Cabello. Y ahí con esa toma de Puerto Cabello, que fue en ese mismo año, en el 8 de noviembre, bueno, ahí finaliza esa toma de toda la costa venezolana, y Bolívar puede emprender tranquilo su marcha hacia el sur. Esa es la gran batalla, y por eso es que Colombia celebra hoy, la Armada colombiana y la Armada venezolana están de fiesta el día de hoy,
porque la misma batalla, los mismos héroes, los mismos personajes, los mismos venezolanos y colombianos o neogranadinos que lucharon en esa batalla, son los que nos dan a nosotros el orgullo para ser marinos y estar en este momento. Yo quiero ahora llegar a una forma de conclusión, cerrar este capítulo. Estamos muy cerca de cambiar la historia de Venezuela y es importante hablar de este cierre. Bolívar en 14 años de batallas y de combates liberó 5 naciones, hizo 400 y tantas guerras libertarias, pero aquí en 25 años nos han destruido. Ahora nos toca un trabajo de recuperar. Debemos recuperar la imagen de Bolívar. La imagen de Bolívar que fue utilizada con formas políticas, porque Bolívar dijo antes de morir, cuando cese el partido, yo bajaré tranquilo al sepulcro, y sin embargo comenzamos a usar el nombre de Bolívar para todas las cosas revolucionarias, y eso hay que rescatarlo. Volvemos a rescatar la imagen de Bolívar, el rostro de Bolívar, que fue ultrajado en su tumba, y ahora tenemos que rescatar los rostros que antes teníamos, los que siempre conocimos. Esos son nuestros rostros, nuestros libertadores. Tenemos que rescatar en nuestras academias militares los centros bolivarianos, que antiguamente eran centros de conspiración, pero ahora tenemos que convertirlos nuevamente en centros de estudio de Bolívar y de su gesta. Tenemos que rescatar al país de todas las cosas que tenemos que hacer y sanear el nombre de Bolívar en todas las cosas, porque con el nombre de Bolívar hicieron hacer una revolución que le llamaron revolución bolivariana, y resulta que con eso lo que hicieron fue deteriorar la imagen del libertador. Tenemos que rescatar, y eso es un gran trabajo que nos queda, una gran tarea, y estoy seguro que los hombres de Beñamérica, los hombres que nos acompañan hoy en esta conferencia, donde hay un nutrido de personas importantes, vamos a contribuir a cambiar esa imagen, a rescatar esa historia de nuestro libertador, que merece estar en la gloria y no estar en una revolución. Quiero agradecerle a Benemérita por la invitación. Son pocos los minutos, vamos a entrar en un periodo de intercambio, podemos intercambiar. Sé que entre los invitados hay muchos conocedores de la historia y nos pueden dar mejores detalles, y agradecer por haberme invitado a esta conferencia o a esta charla. Gracias. Gracias, almirante Héctor Ramírez López, por esta... ¿Estoy en tiempo ahora? ¿Eh? Estoy en el tiempo. Sí, bueno, de 4:45, 4:43, estamos en el tiempo. Gracias, Paciano, por el aplauso electrónico. Por favor, levanten la mano electrónica o en alguna forma háganme señas para darles la palabra a cualquiera que quiera hacer alguna observación o intervención sobre la interesante exposición con sus múltiples facetas, porque es una de las cosas que hay que agradecerle al almirante. Primero nos habló de Bolívar, después nos habló de la batalla, después nos habló de las conclusiones y nos trajo al día de hoy. Marisol Angarita, levanta la mano. Gracias. Adelante, Marisol, el micrófono. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, lo que quiero es darle las gracias porque he aprendido de historia maravilloso. Me parece que es maravilloso todo lo que dijo general. Se lo agradezco, me puso al día. He aprendido más de historia de Venezuela que lo que me tocaba estudiar cuando era más bella. Ok, así que muchas gracias. Gracias, Marisol. Creo que no hay respuesta, sino muy agradecidos en doble vía. ¿Algún otro comentario? Paciano Padrón, micrófono, Paciano. Gracias, Gonzalo. Quería, por supuesto, agradecer al almirante Héctor Ramírez su conferencia, bien interesante. Y como tú mismo destacaste, Gonzalo, logró en pocos minutos llevarnos desde una semblanza del Libertador a la batalla y luego traernos a esta realidad. Héctor Ramírez es ciertamente esta hora una de las más importantes en la historia del país. Estamos hoy preparándonos en la víspera, en la
en el momento de vigilar armas para ese combate estupendo del día domingo 28. Y ahí tenemos nuevamente que, como lo decía Héctor Ramírez, reganar otra vez para Venezuela al Libertador, reganar la libertad, que fue la esencia de todo este movimiento y que ha sido además, yo diría, clara bandera de nuestro país en el continente y en el mundo. No es fácil el momento que nos corresponde. Desde acá, pues algo podemos hacer y en todo caso ese algo debemos hacerlo a plenitud, ya que no tenemos el derecho a ejercer nuestro voto, o nos han eliminado o pretendido eliminar el derecho. En todo caso, nos los han arrebatado en esta oportunidad y tenemos que intentar conquistarlo. Ya sabemos cómo, ya sabemos cómo debemos mover a la gente en Venezuela para que vote por nosotros y en esa tarea pues está el compromiso de Benamérica y creo que cada uno de nosotros podría en este instante, en este momento, inspirados además por las palabras de Héctor Ramírez, pues ratificar nuestra voluntad para echar el resto en lo que queda de este miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y después alentar el proceso de reconocimiento del triunfo. Yo estoy absolutamente seguro de que vamos a ganar y estoy igualmente absolutamente seguro de que vamos a cobrar, de que va a ser posible esa transformación. Fácil, no, no ha sido nada fácil, pero es hasta el final, como señaló la líder de este proceso, y hasta el final es hasta que logremos efectivamente sembrar de nuevo la libertad. Vemos que Héctor Ramírez, gracias por tu exposición. Gracias, Paciano. El almirante Daniel Comiso, adelante. Micrófono. Micrófono listo. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Un saludo y felicitaciones al almirante Ramírez. Varias cositas, varias cositas. El aspecto puntual de la batalla, hay un evento que era la clave para el triunfo final de la batalla, que era el forzamiento de la barra, como muy bien lo explicó el almirante y como se vio en el video. Muy pocas personas en aquel momento habían forzado la barra y habían salido triunfantes en el sentido que la atravesaron con la mayor cantidad de barcos posible, porque precisamente todo el sistema de armamento estaba montado para que ninguna flota pudiese atravesar la barra si los españoles no querían. Sin embargo, el almirante Padilla logró atravesar la barra y logró hacer todo ese trámite que hizo dentro del lago de Maracaibo sin que lo molestara. Ese es un aspecto muy importante. Y bueno, luego viene el aspecto de Puerto Cabello. Pero también quería manifestar lo siguiente, porque es difícil no referirnos a nuestra situación. Hemos aprendido mucho en estos 25 años. Y entre las cosas que hemos aprendido, por lo menos yo soy de la promoción vicealmirante José Prudencio Padilla. La promoción número 2 del vicealmirante José Prudencio Padilla. Y yo debo confesar que cuando era cadete, yo siempre me preguntaba, pero bueno, ¿y por qué nosotros tenemos un epónimo de promoción colombiano si somos venezolanos? Y empecé a ver quién era Padilla y por qué Padilla y esto y lo otro. Y en realidad lo único que nos decían era que bueno, nació en Riohacha, que esto, que lo otro. Inclusive fue acusado de traidor y fue fusilado. Fue ejecutado por traidor. Después se reivindicó. Y se reivindicó al punto que la Escuela Naval de Colombia se llama Almirante Padilla. Y la Armada de Colombia, como muy bien lo dijo el almirante, celebra su Día de la Armada hoy, el día de la batalla naval del lago de Maracaibo. Y así vamos aprendiendo muchas cosas, donde uno se da cuenta que muchas veces nuestras posiciones coyunturales nos hacen ver situaciones que a la larga desfavorecen el todo, desfavorecen el todo. Con relación a nuestra situación ahora, yo espero que podamos nuevamente revisar nuestra concepción estratégica nacional, y este es el punto que quería desarrollar, si me lo permiten, porque precisamente, así como para la guerra de la independencia, esta batalla fue crucial. Nosotros teníamos en nuestro sistema de defensa y planificación de defensa nacional 4 hipótesis de conflicto.
una con Colombia, una con Guyana, otra con Brasil. Tres hipótesis que eran hipótesis tradicionales porque eran los países vecinos y en aquellas épocas siempre se consideraba que el vecino tenía intenciones de quitarnos un pedacito de terreno del que nosotros pensamos que era nuestro y así. Entonces, siempre esas hipótesis se mantenían y se mantuvieron muy bien con tratamientos bilaterales, donde aparte del episodio del Caldas y algún episodio que hubo con el general López Contreras, que nos quitaron un poquito más del Táchira, se manejaban bien esas hipótesis de conflicto. El congelamiento de la hipótesis con Guyana, que ahora se está manejando de una manera desastrosa en el sentido de que afortunadamente la Corte Penal congeló un año la decisión, menos mal, porque así nos da tiempo de cambiar esto y que con un nuevo gobierno más decente se retomen las cosas de manera seria. Pero aparte de esas tres hipótesis de conflicto, había una cuarta hipótesis de conflicto, que era la hipótesis de conflicto interno, que era la penetración castrocomunista en el país. Esa fue la hipótesis que nos quitó a la República. Esa fue la hipótesis que durante 25 años hemos estado peleando con ella. Estuvimos peleando con ella desde el 58. No yo, pero sí muchos venezolanos antes que yo, y no sé si antes de don Paciano Padrón o alguno que nos acompaña, pero sí creo que un poquito antes. Y resulta ser que esa hipótesis, los interesados, los que yo siempre he llamado los traidores a la patria, los antiguos y los contemporáneos y los nuevos, nos la hicieron enfriar, nos la hicieron olvidar, nos la hicieron suavizar. No, ya está, ya, eso no va a seguir así, ya esa gente se dejó, ya esa hipótesis no es, ya ellos no son nuestros enemigos. O sea, ellos es la revolución comunista. Y resulta ser que siempre fueron nuestros enemigos, siempre, siempre, nunca dejaron de ser. Y la hipótesis siempre estuvo vigente. Y cuando se materializó con el triunfo de Chávez, que era la bandera de esa hipótesis de conflicto, bueno, ahí nuestro sistema se descalabró y la concepción estratégica nacional cubana se comió a la concepción estratégica nacional venezolana, se la comió. Tenemos que retomar todo eso y volver a planificarnos. ¿Tenemos cómo? Por supuesto que sí, tenemos cómo. Tenemos que volvernos a planificar, tenemos que volvernos a organizar y aprovecho para decir que mientras la revolución cubana esté viva, la amenaza hacia Venezuela está viva, porque ya lo ha demostrado. No hay forma de decir que no. Por tanto, y además, el hecho de que nosotros logremos nuestra libertad y podamos recuperar nuestro país, no podemos dejar que el pueblo cubano siga sufriendo por la misma gente que durante 25 años, a ellos más de 60, pero a nosotros por 25 años nos hizo lo mismo y un poco peor, yo creo. Y entonces nosotros nos vamos a olvidar del pueblo cubano y lo vamos a dejar allá con sus tiranos, que se sigan entreteniendo con ellos y volvernos a nublar la vista con relación a esa situación. Esa es mi humilde apreciación y bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de haber participado y compartido con ustedes esta velada muy interesante y muy Gracias. marinera. Gracias, almirante Comiso, y muy marinera por el video que nos trajo el almirante Ramírez Pérez. Yo voy a hacer una pregunta para todos, porque hemos aterrizado en la Venezuela de hoy. Y el almirante Comiso nos pone a la Venezuela de hoy dentro de un problema de solidaridad con el pueblo que ha sufrido lo mismo que hemos sufrido nosotros en estos 25 años por la invasión sufrida. Sin embargo, mi pregunta no va en ese terreno, mi pregunta va en el terreno de la Colombia en donde gobernaron Bolívar y Santander. La historia nos relata las diferencias que hubieron entre estos dos personajes, pero al final hay que reconocer que fueron presidentes y vicepresidentes de la República de Colombia
y lucharon por esa unidad, sueño de Bolívar. Mi pregunta es, y visto la tendencia mundial de que hay que encontrarse las diferentes naciones y unirse, la Unión Europea es el mejor ejemplo. ¿Qué posibilidad hay, y es la pregunta para todos, de un acercamiento y reconstruir aquella Colombia en donde gobernaron Bolívar y Santander? Bueno, mire, yo te puedo decir que todo es factible. Lo único que hay que, a partir de estos 25 años que hemos vivido, hay que limar muchas cosas. Quizás ahora que hemos invadido a Colombia los venezolanos con esta cantidad de venezolanos que están viviendo en Colombia y que a lo mejor están cambiando la mentalidad, porque siempre tuvimos nosotros la mentalidad de ver a Colombia como algo diferente, ¿ah? Como algo que nosotros éramos Venezuela y Colombia la veíamos por encima del hombro, inclusive. Ahora no. Ahora ellos nos ven a nosotros, pero no nos están viendo por encima del hombro. Ellos están recibiendo como nosotros hicimos también. Nosotros abrimos la puerta de ellos a Venezuela cuando ellos llegaron y ahora ellos nos están recibiendo a nosotros. Quizás ese intercambio que ha ocurrido de migración en un futuro nos lleve a pensar nuevamente en que tenemos que unirnos. Y no solamente, el venezolano no solamente está en Colombia, está en Ecuador, está en Perú, está en Argentina, está en Chile, está en Paraguay, Uruguay, hasta Bolivia. Ahí nos regamos todo. A lo mejor esos venezolanos nos llevan a nosotros a tener que reunirnos en un momento. Hay que ver que esos venezolanos echen raíces en esos países, muchos se van a quedar, y cuando terminen de echar raíces, a lo mejor podemos hablar. Pienso yo, eso es un sueño, Dios quiera. ¿Algún Pero otro? sí, si pudieron los europeos que tuvieron 2000 años de guerra, invasiones, hablan cada uno un idioma diferente, culturas diferentes y todo diferente, y se unieron, no hay por qué no pensar que algún día podamos reunirnos nosotros. Almirante Comiso, sí, No, adelante. pero levantó la mano el doctor Así, Padrón. No, almirante, usted primero. Los Por mayores favor. primero, mayores en Pues, sabiduría, quería pues, decir. ya le creí. Adelante, adelante. Gracias, gracias. Yo salí de Venezuela en el 2005 por las mismas razones que Héctor Ramírez. Salimos Y juntos. sí, prácticamente. Por recomendaciones severas y contundentes del difunto, que en paz descanse, Carlos Bastida, que me lo dijo muy claro, porque yo le dije, pero bueno, Carlos, si nosotros ganamos el primer juicio, ganamos el segundo. Y él me dice, no, compadre, para el segundo no van a estar los mismos magistrados allí, y al que se quede le van a meter por lo menos 30 años de cárcel y con eso van a hacerlo a todo. Y bueno, me fui, está bien. Pero cuando yo estaba en Ecuador, y a partir de ese proceso yo comencé a cambiar en ese sentido hacia lo que Bolívar nos quería decir o nos quiso decir. Y yo veía la bandera de Ecuador y yo la bandera de Colombia desde pequeño, ¿no? La veía, bueno, somos amarillo, azul y rojo, ¿sí? Ellos tienen el amarillo más grueso porque ellos tenían más oro que nosotros. Pero si hubiese sido por el petróleo, entonces ahora tenemos que cambiar la cosa, ¿no? Y poner el amarillo nuestro más grueso también, porque se supone que es por el oro y los tesoros que habían en los territorios. Entonces yo les decía a algunos amigos ecuatorianos, les decía, nosotros somos por lo menos Ecuador, Colombia y Venezuela, hermanos de papá y mamá. Y también Bolivia, aunque no es amarillo, azul y rojo, pero Bolivia tenía un papá diferente junto con Perú. Y yo creo que sí hay no vamos a decir que se pueden unir los tres países, pero en un futuro grande nada está imposible de que suceda, pero sí hay una afinidad, definitivamente, sí la hay. Tenemos la misma bandera, tenemos las mismas raíces, solo que lamentablemente el sueño de Bolívar no se dio porque, bueno, porque él también tuvo unos contrincantes, vamos a decir así, unos contrincantes de ideas
diferentes países, por este lado, País y Mariño en Venezuela, Santander y su grupo en Colombia y en Ecuador también. El mismo general Juan José Flores con su grupo también trabajaron para que, bueno, para que cada uno se quedara con su pedazo, porque ellos pensaban que debían ser los gobernantes cada uno de su provincia y no en un solo país. Y bueno, por eso eliminaron a Sucre y todas estas cosas. Pero con todo esto que nos está pasando, yo a veces me pongo a pensar, y además que teníamos un pedacito en Panamá, teníamos, digo yo, teníamos. Panamá es donde estoy yo ahora. Y ahora que yo veo Panamá y veo todo, y digo, "Uy, hubiésemos sido un país increíble, con un canal, con costas en el Atlántico. Aquí no nombran el Mar Caribe. Aquí a los panameños les gusta más decir el Atlántico que el Mar Caribe. Pareciera que el Mar Caribe lo ven como chiquito. Entonces ellos prefieren decir Atlántico y el Pacífico. Si tuviésemos costas en los dos lados, tuviésemos una proyección mucho más grande. Sin embargo, para eso tenemos que lograr reorganizarnos y reinstitucionarnos nosotros para poder entonces después seguir trabajando si no en una unidad de tipo política, geopolítica, por lo menos en una unidad económica, como comenzó el Pacto Andino, era bueno. Sin embargo, todas esas cosas se han ido dejando porque vino este proceso cuya misión era tomar el objetivo Venezuela para proyectar su revolución castrocomunista al resto del continente y proyectarla hacia donde tuvieran todas las posibilidades. Eso es lo que yo quería agregar. Muchas gracias. Luciano Padrón, adelante. Gracias. Comparto plenamente la reflexión de Daniel Comiso. Y por supuesto creo, Gonzalo, que es bien oportuna esta reflexión que tú nos obligas a hacer hoy, 24 de julio. Hoy precisamente que conmemoramos el nacimiento de ese grande para quien la patria es América. El sueño de América como patria no podemos decir se fracasó, terminó y eso quedó en el pasado. Y a lo mejor, Daniel, habría que ir un poco más allá de Bolivia, Colombia, Bolivia. Tú no mencionabas Panamá, aun cuando recordaste que está allá ahora, pero por supuesto que también forma parte de esto. Pero creo que no se trata ni siquiera de limitar a los países que llamamos bolivarianos. Yo creo que América, el camino tiene que ir hacia allá. Lo vamos a ver nosotros, no sé si quienes estamos reunidos hoy en este encuentro vamos a tener la suerte de ver esa patria, pero lo que sí que tenemos que hacer es comenzar o seguir sembrando. Yo no digo comenzar, porque sobre esto se ha trabajado bastante, quizás no con la tenacidad, la constancia y la claridad de meta, pero es un sueño que no podemos dejar, porque el sueño de la patria grande de América tenemos que cultivarlo y cada uno de nosotros ir dejando un pedazo en ese camino. Gonzalo, tú que estás con esto de los foros y lo mismo Nelson Oxford y Eduardo, valdría la pena pensar en un foro sobre ese tema, sobre la patria grande, América como la patria grande, y que trabajáramos y viéramos a ver qué cosas se pueden hacer, ya no solo como una ilusión de si es lograble, si es posible, si vale la pena soñar en eso, sino trabajarlo sobre paso concreto. ¿Qué podríamos nosotros como generación hacer y dejar para que pueda surgir ese camino más adelante? Ojalá podamos verlo, pero en todo caso, ojalá sí podamos ayudar a sembrar la idea de la patria grande. Gracias, Gonzalo, por hacernos reflexionar sobre este tema. Gracias. Y nuestro himno nacional lo dice, unidos con lazos, La América toda existe en nación. Ese era el ideal bolivariano que viene de Miranda cuando llegó a estas tierras, ¿no? Él venía con esa, y de ahí el nombre de Colombia fue creado por Miranda. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentarios, les agradezco mucho en nombre de Benamérica y en nombre de el almirante Héctor Ramírez Pérez por su ayuda. O sea, agradecido a él y agradecido a todos por esto. Interesante el video que nos trajo.
Yo creo que fue muy ilustrativo de eso, de lo que dijo el almirante Comiso, de por qué uno ve la historia y resulta que era un almirante colombiano el que ganó la batalla del lago de Maracaibo. Resulta que era en la Colombia que estamos hablando. Gracias a todos y será hasta la próxima reunión. Gracias, Paciano, por la idea. La vamos a anotar y la llevamos a junta directiva.